Bueno, y entonces, a ver, no sé cómo configurar para que directamente deje entrar a la gente. Bueno, tengo que andar autorizando a cada uno que entre. Bien, entonces, bueno, sin más, arrancamos con el material. Bueno, bueno, básicamente vamos a empezar con una primera parte que es las cosas como básicas de programación, después como más yendo orientado a C, sin todavía hablar de programación orientada a objeto y todo eso. Y, o sea, acá el capítulo del C en C++, todo lo que es lo básico de C, como para hacer un repaso. Y después, entonces ya ahí sí va a venir la parte de programación orientada a objeto, que es la parte más polenta, es la que más, bueno, la más interesante, llamémoslo. Bien, bueno, entonces vamos directamente a esto, que es, entonces vamos a arrancar con elementos básicos de programación. Todo esto, las primeras partes, todo un popurrí de cosas que vamos tirando medio como para calentar goma, como dicen lo que le gustan las carreras de autos. Bueno, esto acá se me ocurrió poner algo gracioso, que lo copié, se lo robé a alguien, que es que, bueno, el curso se puede pensar como una introducción rápida e intensiva al C++. Entonces acá lo de Matrix, cuando le inyectan al tipo, le, le meten un cartucho no sé, no me acuerdo si era Jiu-Jitsu o algo, un arte marcial. Bueno, acá como que metemos una inyección de C++. Bueno, por empezar, muchas veces vamos a hablar de compilar, etcétera. Bueno, vamos a explicar un poco qué es eso porque este, tal vez ustedes nunca han usado un lenguaje compilado, entonces vamos a explicarlo, ¿no? Hay muchos lenguajes de programación que tienen un intérprete. Por ejemplo, MATLAB, Octave, Python, Perl y otros, Lisp, Scheme, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que el usuario escribe los comandos del lenguaje en un archivo de comandos o en un shell, en una línea, y el intérprete va interpretando cada una de las líneas. Va interpretando cada una de las líneas. Bueno, por contraposición, hay lenguajes que son compilados. En los lenguajes compilados, por empezar, no tengo un shell en el cual yo puedo, un shell, o sea, una línea en la cual voy emitiendo comandos de C++ y alguien lo interpreta y hace una acción en base a eso, sino que yo tengo que escribir todo mi programa, un programa completo, lo tengo que hacer un paso que se llama compilar. En este paso, el compilador genera código de máquina. El código de máquina son instrucciones ya binarias a nivel binario que después es ejecutado directamente por el procesador. Entonces hay dos pasos ahí. En los lenguajes compilados hay dos pasos. En realidad hay más pasos, ¿no? Pero en principio en primera fase podemos pensarlo como dos pasos. Un paso en el cual yo escribo un programa, que es un archivo de texto con instrucciones. Entonces después hay algo que se llama compilador, que en el caso de C es GCC, en el caso de C++ es G++, hablando del compilador de GNU, ¿no? En el caso de Fortran, que es otro lenguaje compilado, es el GFortran, y este compilador toma ese archivo de texto, lo trata de interpretar, hace un gran esfuerzo con respecto a los lenguajes interpretados como que son más permisivos, digamos, y aceptan más errores tienden a aceptar más errores por parte del programador. Los lenguajes compilados, en cambio, hacen un gran esfuerzo por tratar de interpretar lo mejor posible qué quiso decir el usuario al escribir ese programa y tratarlo de traducir en la forma lo más eficiente posible a código de máquina. Entonces, la ventaja de las compilaciones es que, por empezar, lo primero que uno dice es que el código suele ser más rápido, porque el compilador hace un gran esfuerzo. Incluso compilar un programa grande puede tardar varios minutos o decenas de minutos en compilar un programa grande. Y puede ser más compacto, entre otras cosas.
La desventaja es que el paso de código a ejecutarlo, en el caso de los intérpretes es inmediato, en el caso de los lenguajes compilados requiere un paso. Bueno, el C++ es un lenguaje compilado. Bueno, el proceso de compilación, pensémoslo, yo lo voy a explicar como pasos en un shell de Linux, ¿no? Tengo el compilador, que es el G++, y tengo un archivo con líneas de C++, el programa que se llama proc.cpp, y entonces tengo el compilador, traduce este programa a una salida que va a ser el programa proc. Entonces le digo G++ proc.cpp, que es el archivo fuente. Fuente quiere decir el archivo que escribe el usuario con instrucciones de C++. Y -o proc, que quiere decir que la salida de esto, la salida de un compilador, que es un programa compilado, ¿no es cierto? Entonces la salida, que es la bandera -o, lo meta en un archivo proc. Ese archivo proc va a ser un archivo binario, con instrucciones binarias. Si lo miro adentro no voy a entender nada, porque son todas secuencias binarias. Bien. Bueno, por lo general, al principio cuando uno escribe un programa, los programas son chiquitos, pero después, finalmente, puede haber programas muy grandes, ¿no? Uno empieza a agregar cosas, agregar función, agregar funcionalidad al programa, cada vez se hace más grande. Entonces, por ahí conviene dividirlo en partes. El proc.cpp lo dividí en dos partes, proc1.cpp y proc2.cpp. Bueno, en ese caso, para compilarlo, hago el compilador G++, los archivos fuentes, y con la bandera -o le digo dónde voy a meter el programa binario resultante, proc. Bueno, esto quiere decir que cada vez que emito este comando voy a compilar todos los CPP, todos los fuentes. Bueno, eso puede ser, si tengo muchos CPPs, puede tardar un poco. Imagínense, como les dije, programas grandes, muy grandes, pueden tardar varios minutos o decenas de minutos en compilarse. Por lo tanto, si compilo, si modifiqué solamente uno de ellos, puede convenir hacerlo por separado. Entonces, yo puedo compilar cada uno de ellos. Por ejemplo, puedo compilar el proc1cpp y meter la salida de eso, que todavía no es un programa completo, porque en ese proc1cpp habrá algunas de las funciones, no puede estar todo, ¿no es cierto? Porque justamente el programa lo dividí en dos. Entonces, al proc1cpp lo quiero compilar, y la salida de eso no va a ser un programa binario, sino que va a ser lo que se llama un archivo objeto. Acá objeto quiere decir código de máquina, no confundir acá. Cuando hablamos acá de objeto, el archivo objeto no está referido a la programación orientada a objetos, algo completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando digo G++ de un proc1cpp con la bandera -c, quiere decir que solamente lo voy a compilar, que no arme lo que se llama al final la link edición, que es lo que arma realmente el binario. Entonces, voy haciendo la compilación de cada uno de los fuentes. El fuente proc1cpp me da el archivo objeto proc1.o, y así siguiendo, proc2cpp me da proc2.o, y después finalmente tengo que linkearlos a los archivos objeto. Tengo varios archivos objeto, entonces varios archivos .o objeto, y ahí armo el binario que se llama proc. Estas dos, las dos primeros, las líneas 1 y 2 acá, estas dos, son compilaciones, ahí compilo solamente, -c viene de solamente compilar, y después finalmente viene lo que se llama la link edición. Bien. Bueno, si yo, por ejemplo, modifiqué solamente, yo ya armé proc1cpp, lo compilé, proc2cpp, lo compilé, armé un binario, estuve haciendo cosas, y ahora resulta que proc1cpp me di cuenta que hay un error, o le agregué una nueva funcionalidad, solamente modifiqué el proc1cpp, entonces ya no hace falta, si yo ahora quiero armar un binario, no hace falta compilar todo, sino que solamente compilo el proc1, y el proc2o no hace falta cambiarlo porque ya estaba compilado,
y entonces a partir de ahí, del proc1O y el proc2O, obtengo el proc, que es el binario. Bien, finalmente, si ya empiezo a tener muchos procs, tengo mi programa dividido en muchos proc, hoy un programa grande puede tener cientos o miles de archivos .cpp, imagínense. Bueno, entonces, si los tengo, digamos, es un poquito ineficiente tener un O por cada uno de esos, y lo que se hace es juntarlo a todos esos .o en lo que se llama una librería. Y esto es lo que quiero llegar, al concepto de librería. Librería es un archivo. En Linux, por lo general, todas empiezan con lib, es lib-algo.a o .so, acá no lo puse, pero hay otro tipo de librería que se llama las librerías dinámicas, y terminan las extensiones, en vez de ser A, las A son estáticas, y las SO son dinámicas, Shared Object, SO, Shared Object. Bueno, las librerías son un conjunto de CPPs o de otros programas que fueron compilados. Incluso hoy yo en las librerías puedo mezclar lenguajes, puedo tener partes que son escritas en C, otras en C++, y otras incluso en Fortran o otros lenguajes. Todo eso lo puedo meter en una librería, Bien. Entonces, una vez que tengo la librería, puedo ahora compilar el archivo principal de mi programa contra esa librería. Bien. Todas estas instrucciones, en realidad, después, vamos a ver, esto es lo más básico de lo básico, digamos, ¿no? Después hay sistemas que ya te arman todas estas cosas, pero quiero que tengan el concepto de compilación, link edición y librerías. A veces las librerías puede ser que las desarrolle un tercero, no yo, sino que yo uso funciones de otras librerías. Por ejemplo, hay una librería que se llama el PETSI, que es para cálculo numérico, álgebra lineal en paralelo, libPETSI. MKL son unas librerías que vienen con el compilador de Intel, también de álgebra lineal. PETSI ya serían paralelo, MKL son secuenciales, pero bueno, en fin, ¿no? Hay librerías de todos los gustos. Bien. Ahora vamos a ver algo de lo que se llama el preprocesador. Yo dije que había dos pasos, uno que es la compilación y después la compilación, y después primero hay que compilarlo al programa y después ejecutarlo. No es que hay directamente un intérprete que ejecuta, hay un paso que es la compilación. A su vez, en realidad, antes de la compilación hay un paso que se llama el preprocesamiento, el preprocesador. El preprocesador de C se llama CPP. No confundir acá CPP con el CPP de C++. Eso me olvidé de decirlo. Bueno, vamos a hacer una notita sobre el nombre de C++. Bueno, el lenguaje se llama C++, ¿no es cierto? El C++ viene de que el lenguaje antes está el lenguaje C, que se llamaba, digamos, antes del C++ existía el C, y el C++ es como que es un C mejorado. Vamos a ver que después en el lenguaje de C++, cuando yo tengo un entero n, el operador más es el que lo incrementa. O sea que si n vale 5, n más vale 6, lo incrementa. Entonces de ahí viene el fundador de C++, del lenguaje C++, que se llama Bjarne Stroustrup. Se le ocurrió ponerle como nombre C++. C++ querría decir lo siguiente a C, el C incrementado. Bien, ahora bien, el C++, el nombre, es un poquito, llamémoslo, curioso como nombre, porque no solo tiene letras, sino que tiene símbolos, tiene el más.
Entonces, por ejemplo, los archivos de C++, cuando querramos escribir un programa, si uno, qué sé yo, los programas que están escritos en C, por lo general se llaman proc.c, los archivos, las instrucciones, las fuentes, tienen extensión C. A veces también hay gente que le pone CC. Bueno, en C++ uno le querría poner el nombre de la extensión del programa, que es C++. Pero claro, como tiene símbolos, yo no puedo poner proc C++. Algunos sistemas operativos, Linux te lo dejaría hacer, pero digamos, otros lenguajes podrían no dejarte hacerlo, ¿no? Entonces, lo normal es poner CPP de C++, en inglés C++ se dice C++, de ahí viene CPP, o si no también CXX. Porque como que el más no lo puedo poner porque es un símbolo, no es una letra, entonces pongo la X que es como un más rotado. De ahí viene que van a ver que la mayoría de los programas usan como extensión para los C++ CPP o CXX. Bien, volvamos al preprocesador. El preprocesador de C, esto viene ya de C, no es de C++, el preprocesador de C se llamaba CPP. Entonces, no confundir acá CPP con el preprocesador de C con respecto a CPP, que es a veces el nombre que se usa cuando uno quiere invocar a C++ y no puede usar símbolos como el más. Lo mismo que si yo quiero poner, no sé, en una página web, no puedo poner C++ en el nombre de una página web, entonces pongo CPP. Muchas veces cuando vean CPP o CXX, a veces quiere decir C++. Acá no, acá justamente no, es el preprocesador de C. Bueno, veamos qué es el preprocesador. Bueno, yo muchas veces en los programas tengo cosas que me aparecen repetidas. Por ejemplo, yo acá, todavía esto no lo vimos, pero bueno, yo quiero, supongamos, declarar un vector de tamaño 100.000, entonces yo tendría que decir int v de 100.000. Como 100.000 es el tamaño del vector, yo por ahí en algún momento después voy a querer hacer una operación para aquellos índices que son menores que 100.000. Bueno, entonces este 100.000, que es un parámetro que yo elegí, porque es un número muy grande, qué sé yo, si quiero después incrementar, pondré 1.000.000, lo que sea, es un parámetro de mi programa, va a aparecer repetido muchas veces en mi programa. Entonces yo, para no tener que estar escribiendo todas las veces 100.000, además de que, ¿qué pasa? Si después lo quiero cambiar 100.000 por 1.000.000, voy a tener que andar cambiando 100.000 por 1.000.000 en todos los lugares que lo usé. Entonces, lo que puedo hacer es lo que se llama definir un macro. Para definir los macros se usa lo siguiente, se pone una línea, numeral define, el nombre del macro y 100.000. ¿Qué quiere decir esto? Que después, a partir de ahí para abajo, en todos los lugares donde aparezca max, el preprocesador lo va a reemplazar por 100.000. Bueno, estos macros, ya vamos a ver que el procesador no solo hace esto, hace otras cosas, pero esto lo hace un programa especial que se llama preprocesador. Que lo que hace es agarra el archivo preprocesado, o sea, antes de procesar, perdón, el archivo antes de procesar, el que escribió el usuario, que es este, lo preprocesa, y el preprocesamiento que consiste en, por ejemplo, buscar estas definiciones de macros y reemplazar los macros por su expansión. Entonces, me resultaría en esto sería el archivo preprocesado. Y después, finalmente, ese archivo preprocesado es el que compila el compilador. O sea que habría en realidad, yo había dicho que había un paso que era la compilación, en realidad hay dos pasos. Primero el preprocesador, que toma el archivo que escribió el usuario y genera un archivo preprocesado, y después el compilador que toma el preprocesado y ese sí lo compila. Bien, entonces el preprocesador, lo único que hace el preprocesador es realizar manipulaciones a nivel de texto. El preprocesador no sabe nada de C, de C++, incluso puede usarse con otras cosas. Yo podría usar para, no sé, estoy escribiendo una novela y lo podría usar. Quiero escribir una novela y no sé qué nombre asignar al protagonista de mi novela, le puedo poner XX, poner un define al principio que diga define XX Pepe,
y entonces a partir de ahí todo el lugar donde aparezca XX va a aparecer Pepe. O sea, no tiene nada que ver con el lenguaje, es una cosa, una manipulación puramente a nivel de texto. Bueno, y las manipulaciones que hace son, bueno, varias. Fundamentalmente la que vamos a ver son dos. Includes, para incluir otros archivos, y defines, para definir macros. Bueno, include es include y el nombre de un archivo. Lo que hace es agarrar ese archivo y reemplaza esa línea con el include por todo el contenido de ese archivo. Vamos a ver que eso se usa para incluir definiciones de las funciones que hay en librerías. Lo que se llaman los headers, archivos cabecera o headers. Pero a esta altura, lo único que nos interesa es que es una manipulación a nivel de texto. Yo también, esto de nuevo, yo lo podría usar para cualquier cosa. Yo podría, no sé, estoy escribiendo una novela y en varias partes aparece algún texto que se repite. Yo podría tener ese texto que se repite en un archivo con nombre H o cualquier cosa, y poner en varios lugares, incluye ese archivo, y lo que va a hacer es va a ir a buscar ese archivo con texto y lo va a meter en ese punto, va a reemplazar esa línea por ese archivo. Lo único que hace. Y después macros. Bueno, los macros acá ya lo vimos, ¿no? Este es un macro sin argumentos, max, que lo único que tiene es una expansión, que es 100.000, y lo que hace es simplemente reemplazar max por 100.000. Bueno, esos macros pueden tener argumentos. Puedo decir el macro check, que tiene dos argumentos a, n, y va a expandir a esto. Quiere decir que si yo pongo check de 5, 10, va a poner if 5 mayor que 10, error. Bien. Bueno, entonces incluye simplemente el texto ese, incluye de un archivo, incluye ese archivo en el punto donde está, en la línea correspondiente. Esos include, a su vez, pueden ser recursivos. Yo puedo incluir un archivo que a su vez ese archivo incluye a otros. Pueden ser recursivos. Muchas veces, cuando empezamos a usar librería, vamos a ver que en esos headers normalmente lo que aparecen son definiciones de funciones de otras librerías, y esos pueden ser muy complejos y a veces, qué sé yo, no sé, si hoy agarro los archivos con los cuales estuve trabajando hasta hace recién y los expandiera, uno puede generar el archivo expandido, acá abajo está. Si yo hago G++ menos proc cpp y le paso la bandera -e de expansión, me va a generar un archivo tempo cpp, que va a ser el archivo preprocesado con todo el preprocesamiento del preprocesador. Me van a aparecer todos esos includes, todas esas headers van a aparecer incluidos en el archivo, y capaz que mi proc cpp tenía 100 líneas, y una vez expandido podría ser que tenga unas 50.000 líneas tranquilamente, porque tiene todos los headers de todas las librerías. Y el compilador compila todo eso. Muchas veces hay errores, se pueden producir errores a nivel del preprocesamiento, y entonces hay que saber poder expandir, hacer este comando para poder expandir el archivo fuente y ver dónde está el error, porque capaz que el error se produjo en un macro, no en la compilación, sino en la expansión en el preprocesamiento, en la aplicación del preprocesador. Bueno, como les decía, el CPP es un programa separado del compilador, que existe por sí mismo, que está normalmente en Linux, está en CPP, en /user /bin /cpp. Y como les dije, se puede usar para cualquier cosa. Por ejemplo, yo lo uso también en Fortran, y hay mucha gente que lo usa también en Fortran. Por lo general, cuando uno usa Fortran, no se usa preprocesamiento por defecto, digamos. En el caso de C, quiero decir, en el caso de C++, el compilador de C++ por defecto ya aplica el preprocesador. No hace falta decir nada para que use el preprocesador, porque ya supuestamente el compilador asume que vos vas a querer expandir, usar el preprocesador. En cambio, en Fortran no es tan común, entonces por lo general el compilador de Fortran no asume que uno va a preprocesar. Pero si uno llama al compilador de Fortran, el gfortran, por ejemplo, con la bandera, creo que es -p, me parece,
usa el preprocesador. Y se puede usar y es muy útil también. Bien. Chequeo de tipos. Bueno, las variables que usamos en C++ tienen tipos. C++ es un lenguaje tipado. O sea que las variables tienen tipos. Y no solo que tienen tipos, sino que tienen de tipo estático. En inglés, typed language, static typed language. ¿Qué quiere decir? Que las variables tienen un tipo y una vez que declaro una variable con ese tipo, después no lo puedo cambiar. Si declaro una variable como entero, después no puedo decir que es un string. Esto por contraposición, por ejemplo, con Python, donde yo en Python puedo decir, por empezar, Python, yo no tengo, cuando declaro las variables, no tengo que decir de qué tipo son. Yo puedo decir A igual a 5. Entonces Python, a partir de esa línea, me va a crear como el right hand side, lo que está a la derecha del operador de asignación, es un entero, me va a crear una variable A de tipo entero y le va a asignar el valor 5. Y yo después puedo decir A igual a Pepe. En la siguiente línea. Y bueno, ahí entonces Python dice, ahora es un string. Y entonces ahora cambia y va a decir lo va a crear que sea una variable string y le va a asignar el valor Pepe. Eso no quiere decir, es un lenguaje tipado, porque las variables tienen tipo, pero ese tipo es dinámico, puede ir cambiando durante la ejecución del programa. En cambio, en C++, no, es un lenguaje tipado, las variables tienen un tipo, pero ese tipo es estático. Una vez que declaro la variable con un tipo, no lo puedo cambiar. Bueno, ¿para qué sirven los tipos? Bueno, el compilador chequea que cuando hago expresiones y cosas, que se satisfagan los tipos. Por ejemplo, típicamente, cuando hago una asignación, si digo, por ejemplo, acá A igual a hello, hello es un string, C++ va a chequear que la variable A sea de tipo string. En este caso, por ejemplo, acá vas a dar un error porque yo la variable A le dije que era un entero y después hago A igual a hello, me va a tirar un error. Es uno de los errores más comunes que aparecen cuando compilamos. Cuando compilamos un programa, lo más común es que, al principio, yo escribo código, lo más probable es que cuando después lo compile, haya una serie de errores de compilación por el hecho de que estoy usando mal los tipos. Y el chequeo de tipos, bueno, a veces al principio puede empezar, sobre todo cuando uno es novato, puede ser un dolor de cabeza, pero siempre ustedes piensen, el lema es, el compilador es mi amigo. Ustedes, el compilador, al principio le quieren, si fuera una persona lo querrían matar, porque le empieza a dar errores, y es un dolor de cabeza compilar. Pero en realidad son todos chequeos que hacen al buen funcionamiento del programa. Y si el programa te tira errores o warnings, bueno, hay que tratar de entenderlo. Fundamentalmente, el tema de los tipos es porque el compilador trata de hacer un gran esfuerzo por chequear el tema de los tipos porque evita errores. Para hacer una analogía, es como el caso de las unidades en física. Es cuando yo escribo una ecuación en física donde pongo F igual a m por a al cuadrado, y está mal porque m por a al cuadrado no tiene dimensiones de fuerza y F se supone que es una fuerza, ¿no es cierto? Bueno, con las unidades en computación pasa lo mismo, con los tipos en computación pasa lo mismo. Si yo estoy queriendo pasar una variable que no es la que corresponde, lo más probable es que haya un error. Por eso el compilador, sobre todo el DC, hace un esfuerzo muy fuerte por chequear los tipos. Y el tema de los tipos en C y en C++ puede ser realmente complejo, pero bueno, hay que aprender a convivir con eso y realmente al final es útil. Al principio puede ser un dolor de cabeza, pero al final es útil. Bueno, el chequeo de los tipos se produce cuando hago asignaciones, también, por ejemplo, cuando paso argumentos a una función. Si yo una función la declaro de esta forma, una función fun que toma como argumentos un entero A y un string S, si después la llamo como fun de 2345, bueno, va a patalear porque el primer argumento, 23, está bien porque es un entero,
pero el segundo argumento le estoy pasando un entero y la función espera que yo le pase un string. Entonces ahí va a patalear. O sea, son varios puntos en los cuales se hace el chequeo de unidades, de dimensiones, de tipos, chequeo de tipos. Bien. Compilación por separado. Bueno, uno siempre trata, es una buena práctica no escribir. Uno al principio, cuando es un programador, llamémoslo novato, tiende a escribir, empezar a escribir un programa y a meter todo ahí, todo seguido, todo ahí. Bueno, por supuesto, a ver, mejor dicho, lo recomendable es tratar de separar a los programas en pedazos más chicos, porque después es más fácil de encontrar los errores, etc. Entonces, una de las formas de dividirlo es en funciones. Bueno, por ejemplo, pensemos un programa que hace manipulaciones de enteros, podría ser interesante escribir una función int GCD, Greatest Common Divisor, el divisor común, el máximo común divisor de dos enteros. Entonces toma dos enteros y retorna el máximo común divisor. Cuando especifiquemos funciones, tenemos que decir el nombre de la función, el tipo de sus argumentos. Fíjense que acá no aparecen la variable en sí, sino que sus tipos, entero. Int es entero en C++. Entonces, esta sería una función, GCD sería una función que toma como argumento dos enteros y devuelve un entero. Bien. A esto es lo que le... Perdón. Sí, quiero hacer una consulta. Sí, decime. Todas estas abreviaciones son las que están en el libro y cómo explica C++ en ese libro, ¿no? ¿Cómo? Las abreviaciones. Se corta un poco cuando hablas. Te escuché todo cortado. A ver, apagá el video por ahí un momento. Sí. A ver si puede ser que tenga mala conexión a internet. Sí, dale Lo ahí. que quiero saber es si todas estas abreviaciones están definidas en el libro. Bueno, a ver, después vamos a ver. Por ahora, la verdad que estoy avanzando sin decirte que es un int. Lo dije recién, es un entero. Después vamos a ver los tipos básicos. Más adelante yo justamente le iba a decir cuáles son los tipos básicos. Ahora le estoy queriendo dar un pantallazo y bueno, por ahora sepamos que int es entero, de integer. Int es un entero. ¿Está? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, por lo general, las funciones se supone que tienen una serie de argumentos, los cuales estos argumentos, en general, vamos a ver que después sí se puede hacer, pero bueno, en principio no modifican esos argumentos y lo que hacen es retornan un valor. Eso sería la definición de lo que se llama una función pura. Toma una serie de argumentos, no los modifica, hace algo con eso y me devuelve un valor. Como por ejemplo acá el greatest, el GCD. Bueno, fíjense que eso sería un poquito medio muy restringido porque la función solamente podría retornar un valor. Después vamos a ver que hay formas de ampliar eso. Ya rápido lo vamos a ver. Pero básicamente la función pura sería eso. Toma una serie de argumentos, no los modifica y devuelve un valor. Bueno. Esa sería la versión más básica. La versión más, digamos, también hay funciones que vamos a ver, que hay formas en las cuales no solo retorna un valor, sino que también tiene lo que se llama side effects, efectos colaterales, que son, por ejemplo, modificar a los argumentos que toma o modificar el estado del sistema. Por ejemplo, imprimir algo por la pantalla, o escribir algo a un archivo, o comunicarse por un socket con otra computadora. Bien. Entonces, habíamos dicho después al principio de que normalmente cuando ya los programas tienen un cierto grado de complejidad, se empiezan a dividir en partes, digamos, ¿no? Lo escribo en varios CPP, no tengo un solo CPP con todo mi programa, porque sería grandísimo y sería difícil de manipular,
sino que lo voy dividiendo en pedacitos. Entonces, por ejemplo, si mi programa va a usar la función GCD, la de máximo común divisor que vimos recién, convendría poner a esa GCD en, por ejemplo, un pedazo, en pro1 CPP. ¿Mm? Y ese pro1, esa función que está en pro1 CPP la quiero usar en otra parte del programa que, por ejemplo, sea proc2 CPP. Bueno, pero habíamos dicho que C++ quiere chequear los tipos. Entonces, si la definición de GCD está en pro1, ¿cómo hace cuando va a compilar proc2? ¿Cómo hace para saber cuál es la definición de la función? Entonces, ¿cómo es la historia? En proc2, cada vez que voy a usar la función, antes de usarla, tiene que, por acá arriba, antes de llegar a la llamado a la función, tiene que estar declarada la función. Tiene que haber una línea, o puede ser una línea, una sola línea, o una línea dividida en varias, donde está la declaración de la función. La declaración de la función es el nombre de la función, los tipos de sus argumentos y el valor de retorno. Acá la estoy declarando. Entonces, si la declaro acá, ya después a partir de ahí sí la puedo usar. A pesar de que la función no está definida acá, está definida en otra parte, ¿no es cierto? O podría estar en una librería. Podría ser que incluso yo ni tengo las fuentes. Podría ser que está en una librería del sistema. Pero bueno, C barra C++, o sea, en C en general, eso viene ya de C, antes de usar una función, C++ quiere que esa función esté declarada. No me deja así nomás, usarla así nomás. Por ejemplo, por contraposición, Fortran es un lenguaje en el cual yo puedo usar una función sin haberla declarado antes. Imagínense que en ese caso no tiene forma de chequear los tipos. Bueno, Fortran es un lenguaje en el cual los tipos son medio restringidos, entonces no hace falta tanto chequeo de tipo, más acotado en cuanto a eso. Bien, entonces la declaración. Entonces vamos a distinguir, cuando hablamos de funciones, vamos a distinguir dos cosas. La declaración de la función, que es esto que es acá, puede ser una sola línea normalmente, para funciones muy simples, con pocos argumentos, es una sola línea en la cual dice, como les decía, el nombre de la función, sus argumentos, el tipo de los argumentos, cuántos argumentos tiene, y el tipo de cada uno de ellos, y el tipo del valor de retorno. Entonces esto es lo que se llama el prototipo, declaración, también se le llama signatura, como si fuera asignatura en el sentido de firma, de la función. Y por otro lado, la definición de la función, donde tengo lo mismo que la declaración, pero además el cuerpo de la función donde está todas las operaciones necesarias. Entonces tenemos la declaración y la definición de la función. Bueno, cada función puede estar declarada varias veces en un archivo. Yo pues solo puedo tener, ¿qué pasa? Cuando yo después incluyo headers, podría ser que esos headers sean incluidos varias veces, por ciertas razones, no importa bien cómo, podría ser que esa función aparezca varias veces. Bueno, no hay problema, no hay problema. Yo puedo tener varias veces declarada la función, fíjense acá, en la línea 1 y en la línea 3, y después más abajo, cuando la voy a usar, al menos una vez la tengo que haber definido. Y si la declaré varias veces, esas declaraciones tienen que ser la misma, tiene que ser el mismo, tiene que tener el mismo tipo de argumento y el mismo tipo de enteros. Bueno, eso para C, en C++ es un poquito diferente, pero por ahora vamos a pensar en C. Bien, quiere decir que entonces tiene que estar, puede haber varias veces la misma declaración, suponiendo que es la misma, y después finalmente en algún lugar tiene que estar la definición de la función. Por el contrario, no puede haber varias declaraciones, perdón, varias definiciones de la misma función. No puedo tener en un archivo esta definición y en otro archivo esta definición. En una hago que f computa 2 veces x y en otra computa 3 veces x. No puede ser. ¿Por qué? Porque C++ no sabría cuál de los dos usar. Bien, entonces, conclusión. Antes de usar una función, la tengo que haber declarado en algún lugar. Por empezar, antes de usar una función, la tengo que declarar. Esa función tiene que estar definida en algún lado o implementada en una librería o algo. Alguien la tiene que haber escrito, si no, por supuesto, no la puede usar.
Y además, cuando la voy a usar, antes tiene que estar declarada, puede estar declarada varias veces. Si está declarada varias veces, el tipo tiene que ser el mismo. Esto, ojo, después en C++ lo vamos a extender un poquito, está lo que se llama la sobrecarga de funciones. Pero por ahora, atengámonos a las reglas de C, donde se puede, la declaración tiene que ser única. Hola Mario, Y ¿me después, escuchas? sí, Una preguntita con respecto ahí a la definición de esa función dos veces igual. sí. Se podría utilizar distintos valores, en este caso del entero. Sí, ojo, claro, me olvidé de mencionar eso. Fíjense, acá tengo dos declaraciones que en realidad son la misma. Por acá, cuando yo declaro la función, el nombre, esto que está acá, es lo que se llama el nombre dummy. Nombre, bueno, no sé cómo traducirlo en español, pero es el dummy, el nombre dummy de la función, el nombre falso, no sé, de la función. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque cuando yo lo declaro al compilador, lo único que le interesa es el tipo, no el nombre, porque fíjate que yo después acá el X no lo uso, ¿no es cierto? Muchas veces en las declaraciones se le pone un nombre. ¿Por qué? Porque es como una especie de documentación. Si yo te estoy poniendo que la función, qué sé yo, área de un triángulo, y te pongo punto x1, punto x2, punto x3, cuando te digo x1, x2, x3, te estoy orientando con respecto a qué es ese argumento. Pero en realidad, cuando la declaro, no hace falta el nombre dummy del argumento. Lo único que importa es su tipo. Por lo tanto, estas dos declaraciones son completamente equivalentes. Acá el X no hace absolutamente nada. Pensarlo como si fuera una documentación. ¿Está? O sea que acá podría estar intf de int x, intf de int y después intf de int y. Le da lo mismo, porque es ahí, el nombre dummy no hace nada. Otra cosa es en la definición de la función. Acá sí, si digo int x, int y, eso adentro de la función es lo que me habilita a poder usar x e y dentro del cuerpo de la función, ¿se entiende? Dentro de la definición de la función. ¿Se entendió? Sí, sí, Mario, está. Gracias. Ok. Bien. Bueno. Sigamos. Las variables. Cuando voy a usar una variable, también tengo que decir su tipo. Antes de usarla, tengo que decir su tipo. Por ejemplo, quiero declarar una variable m de tipo entero, tengo que decir int m. ¿Qué hace con eso el compilador? Bueno, reserva un pedacito en algún lugar de la memoria de la máquina, me reserva la cantidad de bytes necesario para almacenar un entero. En el caso de todos los sistemas actuales, un entero ocupa 4 bytes. Entonces, si digo int m, el compilador me reserva 4 bytes en algún lugar de la memoria y a partir de ahí, cuando yo use la variable m, voy a estar referenciando esos 4 bytes de la memoria. Para el caso de las variables, yo no puedo declararlo dos veces. No puedo decir int m dos veces, porque quiere decir que ahí, digamos, ya con la línea int m, ya él puede construir el entero. Entonces ahí ya no lo puedo hacer. Bueno, si yo quiero decir que hay una variable m, pero que no la instancie, que no me reserve ya la memoria, porque después lo voy a hacer en otro lugar, se usa el keyword extern. Extern quiere decir, si digo extern int m, quiere decir, va a haber una variable m. Si yo ahora escribo código y en ese código uso la variable m, esa variable m va a estar en algún lado, pero todavía no la crees. Después alguien la va a crear a esa variable m, ¿está? Entonces, cuando voy a usar una variable m, puede haber, el compilador se puede encontrar varias veces con declaraciones extern int m, eso no importa, porque está diciendo hay una variable m, pero todavía no la creas, y después un solo lugar donde esa variable realmente se crea, int m. ¿Está? En realidad hay una simetría ahí con respecto a las funciones, porque las funciones dijimos que puede haber varias declaraciones y después una definición. Bueno, en el caso de las funciones, también uno puede, cuando la declara, podría poner extern. Incluso si ustedes miran código viejo, headers viejos en C, sobre todo, muchas veces a las declaraciones de las funciones le ponen extern.
Bueno, ¿qué pasa? En realidad, como cuando yo declaro la función intf de intx, le falta la definición, todavía el compilador no puede implementar a esa función, por eso es que no hace falta el extern, porque ya el compilador lo asume, ¿se entiende? Si yo digo intf de intx, punto y coma, y no pongo el cuerpo, ya el compilador asume que es una declaración y no hace falta el extern. Es como que el extern ya se lo pone el mismo compilador. Bien. Entonces, por ejemplo, entonces yo supongamos que en mi programa voy a usar funciones como el máximo común divisor, la función trigonométrica coseno, seno. Entonces yo voy a usar todas estas funciones. Por supuesto, coseno y seno ya están en una librería, ¿no? Pero supongamos que las implementé yo, ¿no? Una serie de funciones, estas funciones que toman coseno y seno, que toman un doble y retornan un doble. Un doble es un número de punto flotante, ¿no? Int es un entero, doble es un entero de punto flotante de doble precisión, ocupa 8 bytes. Después vamos a ver los tipos básicos, pero bueno, son dos funciones, ¿no es cierto?, con sus tipos. Esas funciones están en un archivo útil CPP, está la definición, o sea, la función con todo su cuerpo. Yo acá el cuerpo lo puse, todavía no vimos bien, pero estos son comentarios, quiere decir que ahí hay código, barra asterisco, punto suspensivo, asterisco barra, quiere decir que hay código, está la definición de la función. Entonces, tengo un archivo útil CPP con toda la definición de varias funciones, una librería en la cual puse varias funciones. Bueno, esas funciones yo después las quiero usar desde otro programa, de mi programa, proc-cpp. Bueno, acá abajo las estoy usando. Por ejemplo, tengo dos enteros m y n y quiero hallar su máximo común divisor x. Tengo un ángulo alfa y quiero calcular su coseno, tengo un ángulo tita y quiero calcular su seno. Bueno, dijimos, antes de usar las funciones, tengo que haberlas declarado. Entonces, ¿cómo podría usar? ¿Cómo podría hacer yo? Bueno, yo las tengo definidas en otro archivo, en util-cpp. Entonces, para poder usarlas acá dentro de mi programa proc-cpp, antes de usarla, en este proc-cpp tengo que declararlas. Por lo tanto, tendría que ir a util-cpp, agarrar la línea de su encabezado, digamos, y copiarla. Solamente no el cuerpo, porque si no estaría mal, estaría doblemente definida, sino solamente la declaración. Tendría que ir a buscar ahí e ir copiando las definiciones. Bueno, esto se podría hacer, Bueno, imagínense que sería un lío, ¿no? Porque yo cada vez que quiero usar una función, tendría que ir a buscar su definición y incluirla en mi programa. Bueno, como sería un lío, ¿cómo funcionan todas estas cosas? Normalmente uno escribe un archivo header, en castellano cabecera, donde están todas las declaraciones